Buenos días, mi nombre es Kelly Patricia Palacios Torres y hoy vamos a aprender cómo crear oraciones con el presente continuo en inglés. El presente continuo es un tiempo donde se realiza la actividad en el presente, pero en su momento se continúa ejecutando. Por ejemplo, yo estoy hablando. Ahí estaríamos hablando del presente continuo. El presente continuo obligatoriamente debemos de utilizar el verbo to be. El verbo to be, en este caso, va a trabajar siempre con el significado de estar. Sabemos que el verbo to be traduce ser o estar, pero en el caso del presente continuo va a trabajar siempre con el significado de estar. El verbo to be tiene tres formas en presente, que son am, are, is. Adicional a esto, tenemos que tener en cuenta de que los pronombres personales también están clasificados o divididos en tres partes, que son primeras personas, segundas personas y terceras personas. La primera persona, que es I, va a trabajar con la forma del verbo to be am. Las segundas personas, que son los plurales, ustedes, nosotros, ellos, cuando se refieren a varios, va a trabajar con la forma are. Y las terceras personas, que son las singulares, cuando habla de una excepto yo porque soy primera persona, son las que van a trabajar con la forma is. De aquí la importancia de que nosotros establezcamos la diferencia entre quién es la primera persona, quiénes son las segundas personas y quiénes son las terceras personas. Porque cada tiempo en inglés tiene unas reglas o unas excepciones, las cuales nosotros, o unas formas de los verbos, las cuales nosotros lo debemos de trabajar de forma correcta, obviamente conociendo y sabiendo cuáles son cada uno de los pronombres personales. Adicional de que en el presente continuo obligatoriamente vamos a utilizar el verbo to be en presente, que serían estas tres formas. Vamos a utilizar el verbo con la agregación ing. El ing en inglés es lo que le da la traducción de ando al verbo. Existen dos tipos de verbos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. En este caso no va a importar si es un verbo regular o irregular para nosotros adicionarle el ing, que es lo que va a traducir el ando. Para construir las oraciones en presente continuo y poder adicionarle el ing, existen algunas reglas o excepciones, las cuales son: si el verbo termina en por ejemplo tengo dance. Si el verbo termina en yo le voy a omitir la y le voy a agregar el ing, es decir, que me quedaría dancing. Si el verbo termina en ie, yo le voy a cambiar o le voy a omitir la ie por la y y le voy a agregar el ing, la i. Si el verbo está entre consonante, vocal consonante, tiene una sola sílaba, yo le voy a adicionar, le voy a duplicar la última consonante y le voy a agregar el ing. Si el verbo tiene dos sílabas, es entre la construcción consonante, vocal, consonante, pero nosotros debemos hacer el acento o la fuerza mayor, nosotros la hacemos en la segunda sílaba, también le duplicamos la última consonante y le agregamos ing. Para construir oraciones en este tiempo podemos utilizar la siguiente estrategia, y es conocer o crear una estructura para crear estas oraciones. Las formas en que nosotros creamos oraciones o realizamos oraciones son la forma afirmativa, negativa e interrogativa. También está la interrogo negativa, pero que esa muy poco nosotros lo utilizamos. Sin embargo, aquí también podemos hacer un pequeño ejemplo sobre ella. En la forma afirmativa nosotros tenemos sujeto, tenemos verbo to be, tenemos verbo con la terminación ing más complemento. En la forma negativa tenemos sujeto, tenemos verbo to be, tenemos negación, tenemos verbo con ing más complemento. Y en la forma interrogativa tenemos verbo to be más sujeto más verbo con ing
más complemento y el signo de interrogación. En la forma interrogativa, como su nombre lo dice, es donde yo voy a interrogar y voy a negar a la vez. Es decir, utilizo el verbo to be, utilizo la negación, utilizo el sujeto, utilizo el verbo con ing más el complemento y el signo de interrogación. Si miramos esta estructura, en ninguna parte aparece el auxiliar. ¿Por qué? Porque el verbo to be es un verbo muy autosuficiente que para negar o interrogar no necesita ningún auxiliar, sino que él solo puede hacer las veces de auxiliar y la oración me va a quedar con sentido completo y me va a quedar buena. Si yo voy a construir una oración y la voy a pasar por cada una de estas formas, teniendo en cuenta que es en el presente continuo un tiempo que yo hago las cosas en la actualidad y en su momento las sigo ejecutando. Si yo, por ejemplo, voy a decir, mi padre está escribiendo una carta, porque recordemos que el verbo to be en el caso del presente continuo siempre va a trabajar con el significado de estar. Mi padre en los pronombres personales me va a reemplazar a él. Y él pertenece a las terceras personas. De allí la importancia que nosotros establezcamos, conozcamos e identifiquemos los pronombres personales como están clasificados, porque en este caso cada uno de los pronombres personales tiene una forma para trabajar con el verbo to be. Entonces, como mi padre en los pronombres personales sería él y él sería tercera persona, la forma correcta del verbo to be sería is. Luego me dice que necesito el verbo. El verbo es write. Pero si recortamos la regla, entonces me dice que cuando termine en E, yo le debo omitir la E y le debo agregar el ING. Y el complemento. Mi padre está escribiendo una carta. En la forma negativa, utilizo lo mismo que estoy utilizando para la forma afirmativa, solamente que entre el verbo principal con ing y el verbo to be yo le debo agregar la negación. En este caso podemos mirar que existen dos formas para negar con el verbo to be. Una que es la forma larga o la forma normal que generalmente nosotros utilizamos y una que es la forma corta o contracción, como se le llama en inglés. La forma larga es esta, o la forma corta o la contracción sería esta. Aunque significan lo mismo, tienen sonidos diferentes. Aquí yo leo is not y aquí yo leo isn't. Acá voy a trabajar con la forma interrogativa, donde estoy utilizando primero el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo con ing, más el complemento. Y en la forma interrogo-negativa, que vendría siendo la mezcla entre la interrogación y la negación, pero como obligatoriamente es, primero estoy interrogando, entonces primero tengo que colocar el verbo to be, luego la negación, luego el sujeto, el verbo con la terminación ing y el complemento. Siempre debemos de tener bien claro y tenemos que primero identificar el sujeto si es primera, segunda o tercera persona, porque de acuerdo a esa información es que nosotros vamos a utilizar la forma correcta del verbo to be. Tengamos en cuenta o siempre recordemos de que la única primera persona soy yo. Las segundas personas cuando hablamos de varios, ustedes, nosotros, ellos, los plurales. Y las terceras personas cuando hablo de singular, excepto yo porque yo soy primera persona. Eso serían las reglas o los usos que nosotros vamos a tener con el verbo to be en el presente continuo y las excepciones para nosotros poderle adicionar el ing, que es lo que en español le da el significado de ando, endo al verbo. Las oraciones más comunes o las formas más comunes para nosotros crear oraciones en cualquier tiempo son la afirmativa, negativa e interrogativa, teniendo en cuenta de que el verbo to be es un verbo autosuficiente. En este caso no tenemos necesidad de utilizar un auxiliar que nos obligue para negar o para interrogar. Cabe resaltar que nosotros podemos también utilizar las contracciones en las formas afirmativas y en las formas
negativas. En las formas interrogativas no se puede hacer la contracción. Es decir, los pronombres personales, si yo voy a decir I am, la contracción sería am. You are, your. We are, we were. She is, she's. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede acá? Lo único que nosotros vamos a hacer es reemplazarle la primera letra del verbo to be y la reemplazamos por una comita. Y eso mismo va a suceder en la contracción de la forma negativa. Le omitimos la letra O y se la reemplazamos por una comita. En todas las formas, las formas del verbo to be va a ser lo mismo, donde vamos a reemplazar va a ser la O por la comita. O el apóstrofo, como generalmente se le llama en inglés. Eso es todo sobre